Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Jurado del Diablo. En esta ocasión toca el turno en el estrado al más conocido y polémico dictador mexicano que la historia nos ha dado. Esperando que el episodio sea de su agrado, les recuerdo que pueden encontrar las fuentes utilizadas en los show notes del sitio oficial, eljuradodeldiablo.com. Yo soy Jonah Cebes y damos inicio. Nace en Oaxaca, México, el 15 de septiembre de 1830, Porfirio Díaz Mori, quien años más tarde ostentaría el cargo de general y presidente de México, cuyo prolongado mandato sería parteaguas para el inicio de la Revolución Mexicana. Cursó el seminario de 1843 a 1849, de donde salió para ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde a sus 19 años logró ser auxiliar de la cátedra de latín. Para solventar sus estudios, trabajaba como bibliotecario en la misma institución. Fue alumno de la clase de Derecho Civil, impartida por Benito Juárez, quien en esos entonces era gobernador del estado, mismo que lo apadrinaría para incorporarlo a la masonería y a su grupo político. Años más tarde, Porfirio llegó a ser profesor interino de la materia de Derecho Natural y de Gentes. Sin embargo, no logró titularse como abogado debido a que la institución fue clausurada por orden de Antonio López de Santana, a causa de la Revolución de Ayutla en 1854, un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero, cuya razón fue la inconformidad con el gobierno de Santana, que regía dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. Fue entonces que Díaz inició su carrera militar apoyando a Juan Álvarez en el bando de los sublevados, los cuales fueron derrotados rápidamente, causando que Porfirio fuera prófugo hasta que Santana fue derrocado en 1855, luego de lo cual Porfirio fue nombrado subprefecto del distrito de Ixtlán, cargo semejante a una alcaldía. Esto hasta que Benito Juárez ocupó nuevamente la gobernatura, tras lo cual nombró a Díaz como mayor de infantería de la Guardia Nacional, título que ostentó durante solo un año, pues posteriormente decidió ingresar al servicio activo del ejército como capitán, aun cuando esto significó una degradación en su puesto anterior. Su ascenso al poder se desarrolló desde 1857, cuando este tenía 27 años, tras el levantamiento en armas de los conservadores en búsqueda de reinstaurar una monarquía en México. Comenzó la participación de Díaz en los conflictos bélicos, misma que lo dotó del renombre necesario para llegar a la presidencia. Comienza en 1858, cuando fue parte de la toma de Oaxaca con el ejército liberal. En 1859 fue nombrado gobernador y comandante militar del distrito de Tehuantepec, donde aún con desventaja sitió y derrotó a los conservadores, mereciendo nuevamente el nombramiento de mayor de infantería, esta vez en servicio activo. Entre 1860 y 1861 tuvo constantes escaramuzas con los conservadores, tras las cuales consiguió el grado de teniente coronel. De esta forma, tras una serie de victorias, derrotas, capturas y escapes, ascendió dentro de la esfera militar nacional, forjándose una carrera destacada. En 1862, a sus 32 años, durante la batalla del 5 de mayo contra la avanzada francesa, porque eso era una avanzada, no todo el ejército francés, como malamente muchos mexicanos tienden a creer. Allí, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, fue donde Díaz comenzaría ahora a ser aún más reconocido, por lo que de ser un teniente en la Guerra de Reforma pasó a ser un héroe nacional. En 1867, tras la derrota del ejército francés, recibió en la capital de la República al presidente Juárez, a quien personalmente le rindió cuentas de los gastos, devolviendo un remanente de 87,222 pesos con 91 centavos. Con lo que ahora su prestigio de militar heroico sumaba el calificativo de honrado, acrecentando a nivel nacional su popularidad. Por tanto, en el movimiento lógico, en agosto de ese mismo año, Díaz se presentó como candidato a la presidencia en oposición a Benito Juárez, siendo derrotado en las elecciones de noviembre,
No voy a ahondar en detalles, pero sí, el benemérito de las Américas cometió fraude electoral también, pero ya se hablará más de él al respecto en su episodio. Por esto, su relación con el presidente Juárez se deterioró drásticamente, llevando a que Porfirio renunciara de su cargo militar en febrero de 1868, regresando a Oaxaca, estado del cual su hermano Félix era ahora gobernador, donde se dedicó al cultivo de caña mientras continuaba en contacto con sus aliados políticos y militares. Juárez, buscando limar asperezas, pero más aún procurando alejar a un fuerte enemigo político, pero a la par buscando compensar a su antiguo amigo, le ofrecería ser representante del gobierno de México en Washington, pero Díaz rechazó dicha oferta. En 1871, Juárez volvió a ganar a Díaz la presidencia de la República por decisión de la Cámara de Diputados, porque su victoria no fue absoluta. Y sí, se habla de que también fue fraude. Entonces, Díaz preparó su revolución y el 7 de noviembre del mismo año lanzó el Plan de la Noria, en el que el señor desconoció el gobierno juarista y proclamó la no reelección con la siguiente solemne frase: que ningún hombre se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, a excepción de mí, y esta será la última revolución. En 1872 regresó al país tras su exilio temporal en Nueva York para continuar la lucha, pero después de la muerte de Juárez el 18 de julio, se rindió al presidente Lerdo de Tejada, quien había proclamado la amnistía para los rebeldes. En 1874, Díaz compitió en las elecciones para gobernador del estado de Morelos y fue derrotado por el general Francisco Leiva, afín al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces resultó diputado federal por Veracruz, se le ofreció la embajada de México en Alemania y este la rechazó. En 1875, ante la inminente reelección de Lerdo, Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec, por lo que se desconocía al gobierno establecido por graves violaciones a la Constitución. Se pugnaba por la no reelección del presidente y de los gobernadores, así como por el respeto a la soberanía de los estados. Díaz hizo algunas reformas al Plan de Tuxtepec, reconoció la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, suprimió el Senado, proclamó la no reelección y desconoció el gobierno de Lerdo de Tejada. Logró tomar Matamoros y extender la rebelión a buena parte del norte del país, pero fue derrotado por los lerdistas en Nicamol, en Nuevo León. En 1876, el general Mariano Escobedo logró contener la rebelión y las elecciones presidenciales se realizaron en septiembre, resultando reelecto el presidente Lerdo de Tejada. Sin embargo, en Salamanca estalló una nueva revuelta en contra del fraude electoral, encabezada por José María Iglesias, que como presidente de la Suprema Corte de Justicia reclamaba para sí el poder ejecutivo. Favorecido por esta nueva rebelión, el 11 de noviembre del mismo año, Díaz derrotó a las fuerzas lerdistas y apenas 10 días después, el 21 de noviembre, el presidente Lerdo huyó a Zihuatanejo para embarcarse rumbo al extranjero. El triunfo de Díaz fue resultado de varias alianzas con distintos grupos de latifundistas, alto clero, empresarios, caciques regionales partidarios de vincularse más a los Estados Unidos y con capitalistas norteamericanos que lo apoyaron con armas, parque y dinero. A partir de entonces, Díaz se convirtió en el presidente de facto e intentó negociar con Iglesias y los gobernadores que habían reconocido a este como presidente, y ante su negativa, el 26 del mismo mes entró en un tren a la capital de la República, porque así es, él no trajo el ferrocarril de la nada, este ya existía, Díaz solo amplió la red. Pero ya lo veremos un poco más adelante. En fin, en el Palacio Nacional fue aclamado por una entusiasta multitud que victorió como el caudillo de la democracia, en fin, la hipocresía. Derrotó fácilmente a José María Iglesias y para dar a su victoria la legalidad que requería, Díaz nombró como presidente interino al general Juan N. Méndez,
quien realizó elecciones que ganó Díaz por una gran mayoría. Al triunfar en los comicios, protestó como presidente constitucional el 5 de mayo de 1877, a sus 46 años. Con respecto a su gobierno, en nuestros días, cualquier historiador interrogado sobre el significado de la palabra porfiriato responderá que ésta remite a una época de la historia nacional dominada por la figura de Porfirio Díaz. Después la caracterizará según sus puntos de vista. Algunos, en especial desde que se intenta rehabilitar la figura de Díaz, consideran que el término contiene una carga peyorativa. Al asumir la presidencia, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar el ejército, creó el Cuerpo Especial del Estado Mayor, redujo las unidades militares y las que quedaron las profesionalizó. Impulsó la educación militar con la creación de la Escuela Naval Militar, la Escuela Militar de Aspirantes y la Escuela Militar de Esgrima. Fue durante este periodo que el Colegio Militar vivió sus años dorados, al pasarse de las instalaciones del Arzobispado de Tacubaya al conocido Castillo de Chapultepec, lugar en que se formaron grandes militares que destacaron en campos de la ingeniería, industria, finanzas, arte, periodismo, literatura, entre otros. De igual manera se modernizó el armamento y la industria militar, para lo cual se compró maquinaria en Europa. Se dio mantenimiento a las armas, se restableció la fábrica de pólvora, se impulsó la tecnología militar con el diseño del sistema de cerrojo Mondragón, que fue el primer fusil semiautomático, además de mejorar el sistema de disparo de los cañones franceses. Asimismo, se modernizaron los buques de la marina, se hicieron maniobras con fuego real, tanto para el ejército como para la armada, al fin de mantenerlos operativos y con el mejor adiestramiento. En los 31 años del Porfiriato, se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas con la inversión extranjera. Después de esto, el país quedó comunicado por la red telegráfica. También se realizaron inversiones de capital extranjero y se impulsó a la industria nacional. En el año de 1893 se estabilizaron las finanzas, se mejoró el crédito nacional, se alcanzó una gran confianza en el exterior y se organizó el sistema bancario. Además, ordenó poner la primera línea telefónica en el país. Se instaló en el Castillo de Chapultepec y en el Palacio Nacional. También se introdujeron el sistema eléctrico, el cinematógrafo y las primeras cámaras fotográficas, además de otros sistemas de transporte como el automóvil, el tranvía eléctrico y hasta la bicicleta. Cabe señalar que si bien eran los avances tecnológicos del momento y tarde o temprano llegarían al país, fue la visión modernista de Díaz quien propició que fuera más temprano que tarde, en comparación con otros países de Latinoamérica en la misma época. En este periodo se estimuló la entrada de capitales extranjeros al país, se abrieron minas y la tierra adquirió un valor potencial como objeto de operaciones especulativas. A pesar de levantarse contra él, Porfirio Díaz fue quien rescató la memoria de Benito Juárez, del olvido prácticamente entre los mexicanos de aquella época. Para su 15º aniversario luctuoso, ordenó que se erigiera una estatua. Le puso el nombre de Avenida Juárez a la que anteriormente se llamaba Corpus Christi e instituyó la celebración anual de Juárez. El general Porfirio Díaz era un hombre con una mentalidad progresista. A continuación, comparto con ustedes la que se considera la primera grabación de voz de un presidente mexicano, en la cual Porfirio se dirige al científico e inventor Thomas Alva Edison. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas.
Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentía en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Con respecto a ese espíritu filantrópico, cabe destacar el caso de la doctora Matilde Montoya, la cual estudió la carrera de obstetra y partera que dependía de la Escuela Nacional de Medicina, donde Matilde recibió su título a la edad de 16 años. En aquel momento, ser partera no equivalía a ser médica, y ella sin duda estaba empeñada en conseguir ese título, cosa que no resultaría tan fácil, ya que debido al contexto ideológico y social de la época no se permitía que las mujeres cursaran la carrera de medicina, entre muchas otras cosas que no se les permitía a las mujeres. Aún así, Matilde decidió regresar a la ciudad y solicitar su ingreso a la Escuela de Medicina en 1882, a la edad de 24 años. La decisión de aceptarla en la carrera, tomada por el entonces director, el doctor Francisco Ortega, estuvo llena de críticas y desacuerdos por parte de un gran grupo de la comunidad médica y gente de la sociedad que se empeñó en difamarla a través de una serie de publicaciones en su contra. De hecho, existió un artículo que titularon "Impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica". Las publicaciones femeninas y un amplio sector de la prensa la apoyaban, pero gran parte de la población estaba en desacuerdo y opinaban que debía ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos. Por favor. Matilde no solo tuvo que lidiar con las críticas de la sociedad, sino también soportar las burlas de muchos de sus compañeros al ser la única mujer presente. Tanta fue la presión que ejercieron sus opositores que pronto a Montoya le fue comunicada su baja. En su desesperación, Matilde le escribió una carta al presidente Porfirio Díaz, quien inmediatamente dio órdenes para facilitarle cursar las materias en las cuales tenía conflicto. Tras completar sus estudios con buenas calificaciones, solicitó su examen profesional, mismo que le fue negado, ya que en las actas oficiales decía alumnos, no alumnas. Por lo que Matilde tuvo que acudir otra vez al presidente Díaz, quien envió una orden maquillada de solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina. El 24 de agosto de 1887, Matilde presentó su examen. Finalmente llegó el turno de graduarse, pero nadie quiso asistir a la ceremonia. Fue entonces que don Porfirio se presentó a la entrega del título, obligando con ello a que los personajes más representativos de la vida política del país en ese entonces asistieran a la graduación de la primera doctora mexicana. Este logro definitivamente no fue gracias a Díaz, ya que la doctora Matilde Montoya fue quien se esforzó y puso todo de su parte para alcanzarlo. Pero el apoyo e intervención de Porfirio abrió las puertas de la educación universitaria al género femenino, un avance sumamente progresista para la época. Sin embargo, como es bien sabido, no todo lo hecho por el presidente Díaz fue bueno, pues lamentablemente
padecía de una enfermedad sumamente peligrosa y de la cual todos somos portadores activos. Padecía de humanidad. Así que justo como pudo realizar grandes obras en pro de la nación, también cometió ciertas atrocidades que permanecieron en la conciencia colectiva del mexicano. Tal es el caso de lo ocurrido entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de junio de 1879, cuando fueron aprehendidos en Veracruz Vicente Campnay, Ramón Alberto Hernández, Luis G. Alba, Jaime Rodríguez, Antonio Duarte, Lorenzo Portilla, Francisco Cueto, el teniente Caroy García y el subteniente Rubalcaba, para posteriormente ser asesinados en el interior del cuartel del 25 Batallón Federal de Línea. Se trataba de 9 partidarios leardistas que representaban para Porfirio una supuesta amenaza para su gobierno, pues eran defensores del plan de Tuxtepec, ese que, como recordarán, el propio Díaz lideró con respecto al sufragio efectivo y la no reelección. Los hechos se suscitaron gracias a que el entonces gobernador de Veracruz y aliado de Porfirio, Luis Mier y Terán, informara al presidente de que estos hombres iban a levantarse en armas para derrocarlo, a lo que en un telegrama cifrado Díaz se limitó a contestar: mátalos en caliente y después averiguas. Dejaré el link de un libro muy interesante de la Universidad Autónoma de Nuevo León que lleva por título Mátalos en caliente, en el cual se detalla los hechos y se hace un homenaje a cada uno de los hombres que fueron fusilados. Otro de los grandes males que asolaron a México durante el Porfiriato fue la represión a la prensa, especialmente durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz. Se llevaron a cabo medidas espeluznantes contra los periodistas de la oposición. Las persecuciones y asesinatos tiñeron de negro la historia de la prensa de México. No obstante, al final, los mártires de la libertad de expresión motivaron el fin de una autocracia de casi 30 años y el estallido de la Revolución Mexicana, adicionando a esto el hartazgo de las clases trabajadoras, campesinos, indígenas, obreros y artesanos debido a la eliminación de libertades políticas, imponiendo a los gobernadores de los estados la represión a protestas sociales y la falta de oportunidades para subsistir, propiciaron la llegada de la revolución. La introducción de todos los avances tecnológicos enlistados anteriormente dejó en evidencia la desigualdad social, demostrando que la riqueza conseguida había beneficiado solamente a unos cuantos. El contraste entre ricos y pobres era claro. La mayor parte de la población no poseía siquiera una parcela, imposibilitados para trabajar de forma independiente por la falta de recursos, viéndose obligados a trabajar en fábricas o en el campo bajo condiciones, en algunos casos, infrahumanas. Vale aclarar en este momento el famoso tema de las tiendas de raya, mismas que estaban basadas en las plantaciones donde se esclavizaba a las personas y se les daba en ocasiones menos que lo mínimo indispensable para subsistir. En el caso de México se ha culpado a Díaz como si él las hubiese creado. Sin embargo, estas eran un malestar socioeconómico que la nación venía arrastrando desde mucho tiempo atrás. Con Santa Anna las había, con Juárez también, así que lo único que hizo el Porfiriato fue favorecer a los hacendados para que sus fortunas se incrementaran con esta práctica de explotación esclavista, no crearla. Otro hecho violento que manchó las manos de Porfirio Díaz fue lo sucedido en Tomochi, donde con el fin de reprimir una creciente rebelión en el poblado de tan solo 100 habitantes, contando mujeres y niños, y luego de varias escaramuzas entre tropas afines al gobierno y los residentes de dicha localidad, ganadas por estos últimos, Díaz ordenó que 1,200 soldados atacaran la población, con una superioridad de 12-1. A pesar de la bravura con la que se narra que se defendieron los tomochitecos, aquello se convirtió en una verdadera masacre. Las mujeres y los niños se habían refugiado en la iglesia, muriendo ahí mismo al ser incendiada por los militares. Desencadenó esta atrocidad el repudio nacional, que sumado al resto de situaciones descritas,
y más que no han sido mencionadas, llevó al estallido de la revolución. El general Porfirio Díaz abandonaría el poder y el país en 1911. Exiliado, pasó sus últimos años en Francia, donde moriría el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París, lugar donde ahora descansan sus restos. Puntualizando. Mientras que a finales del siglo XIX se le veía como el consumador de los ideales liberales y positivistas, después de la Revolución esto cambió y ahora fue considerado un desvío del curso histórico mexicano, una interrupción al curso natural que seguían la independencia, la reforma y posteriormente la Revolución. Durante décadas su nombre ha sido sinónimo de lo peor que le pudo haber sucedido a México. Sin embargo, miembros del jurado, de a poco la historia ha ido dando a Porfirio Díaz la justicia que su nombre merece, pues a pesar de los males causados, se le están reconociendo también sus méritos. Hizo crecer a México en una época clave para el desarrollo de las naciones de América. Y aunque dicho desarrollo alcanzado en 30 años de porfiriato se fue a pique luego de la Revolución, y no fue por darle derecho y oportunidades al pueblo, no, la política se descompuso. La misma ambición de poder que lo hizo a él aferrarse a la presidencia invadió los llamados héroes de la revolución, que se mataron entre ellos uno a uno, lo de que consideraban que el otro ya no les era de utilidad. Después vinieron presidentes que eran impuestos por el color de su partido, pero nunca se volvió a ver un líder con la intención de desarrollar a la nación y no a su propia hacienda. Con esto no abogo porque se le perdone las monstruosidades que él mismo ordenó que se cometieran, ni aquellas que por voltear a otro lado permitió que sucedieran, pero sí apelo a valorar la información que les he presentado, investigar más al respecto de ser necesario y decidir si debemos juzgar a un humano solo por sus errores, satanizando su figura y generando fanatismo en la idea de que él es el malo de la película, convenciéndose de que aceptar que hizo algo bien por México es un pecado. O por el contrario, ser conscientes de que era propenso a equivocarse y cometer errores. La propia SEP, la Secretaría de Educación Pública, no habla tan mal de él en su libro de historia. Pueden encontrar información sobre el porfiriato y sobre Porfirio Díaz a partir del libro de quinto año de historia, de la página 76 en adelante. No lo alabo ni lo ataco, no me fanatizo, ni lo odio, ni lo idolatro. Tan solo reconozco sus logros y desapruebo sus hierros. Toca el turno a ustedes, miembros del jurado del diablo, darle el lugar que a su juicio deba tener en la historia este personaje. Finalmente, si les ha gustado este episodio, les insto a suscribirse a este podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como El Jurado del Diablo. En Instagram pueden encontrarme como Soy Aceves John con H-I-N. No olviden dejar un like y sus comentarios. Yo soy John Aceves y los invito siempre a dudar de todo cuanto les he enseñado. Asegúrense de siempre ver las dos caras de la moneda. Vivan plenos, vivan bien. Esto fue El Jurado del Diablo. Hasta la próxima.